Definición de los acoplamientos. Los acoplamientos son un dispositivo para conectar entre sí dos ejes o árboles en sus extremos con objeto de transmitir potencia y absorber las vibraciones en la unión entre los dos elementos. Definición de desalineamiento. La desalineación es una condición en la que las líneas centrales de flechas acopladas no coinciden. Si las líneas centrales de las flechas desalineadas están paralelas pero no coinciden, entonces se dice que la desalineación es una desalineación paralela. Si las flechas desalineadas se juntan pero no son paralelas, entonces la desalineación se llama desalineación angular. Tipo de desalineamiento. Desalineamiento angular. Hay desalineación angular cuando las dos líneas centrales de dos ejes se cortan formando un ángulo. La presencia de fuerte vibración axial a 1 por revoluciones por minuto caracteriza de este tipo la desalineación, que puede estar acompañado de armónicos de la velocidad de giro del eje con bajas amplitudes. Desalineamiento paralelo. Dos ejes están desalineados paralelamente cuando los ejes son paralelos y están separados una determinada distancia. La desalineación puede ser vertical u horizontal y se manifiesta espectralmente con una fuerte vibración, pudiendo presentar armónicos superiores de menor amplitud. Clasificación de los acoplamientos. Los principales tipos de acoplamientos que existen son rígidos, flexibles, hidráulicos y magnéticos. Acoplamientos rígidos. Los acoplamientos rígidos son diseñados para unir dos ejes en forma apretada, de manera que no sea posible que se genere movimiento relativo entre ellos. Acoplamiento rígido de manguito. Los ejes se unen mediante una pieza cilíndrica que no se admiten desalineaciones. Se suelen usar para ejes muy largos que no se pueden hacer de una pieza. Presentan el inconveniente de tener que separar los ejes para sustituirlos, lo cual puede ser complicado en algunos casos. Acoplamiento rígido de manguito partido. Es parecido al anterior, pero el acoplamiento está hecho en dos piezas que aseguran la transmisión con la presión de los tornillos. Permiten la sustitución sin tener que desmontar los ejes. Acoplamientos flexibles. Los acoplamientos flexibles son diseñados de tal manera que sean capaces de transmitir torque con suavidad, en tanto permiten cierta desalineación axial, radial o angular. Acoplamientos de engranaje. Los acoplamientos pueden utilizarse en máquinas con ejes acoplados cerrados o para grandes separaciones entre los ejes conectados. Requiere lubricación periódica debido a que el lubricante es sometido a grandes fuerzas centrífugas. Acoplamiento de cadena. Se utiliza a bajas velocidades excepto cuando se le agrega una cubierta especial, metálica o de plástico, para contener el lubricante, de lo contrario sería expulsado por la acción de las fuerzas centrífugas. Este tipo se utiliza en aplicaciones acopladas cerradas. Acoplamiento de rejilla de acero. Es semejante en muchos aspectos al de engranaje, tiene dos cubos con dientes externos pero con un perfil especial. En vez de manguitos con dientes internos, tiene una rejilla de acero que pasa por todos los dientes y es menos rígido respecto a la torsión. Acoplamientos con elementos metálicos. Se trata de un paquete de muchos discos estampados, normalmente hechos con acero inoxidable. El acoplamiento puede funcionar incluso después de que han fallado uno o más discos al reemplazar. Acoplamiento con elementos elastómeros. Existen muy pocos diseñados que utilizan elementos elastómeros. En algunos se tiene caucho con o sin pliegues y en otros se tiene plástico. Cada modelo posee ventajas y desventajas propias. Muchas veces las disponibilidades en algunas zonas es particular. Determina cuál se utilizará. Uno de los tipos más populares es rosquilla de caucho. La rosquilla está atornillada por sujetadores a los cubos y el proceso también se pre-comprime para que nunca trabaje con tensión. Acoplamientos especiales o articulados. La bonada de desplazamiento lateral. Este tipo de acoplamiento que conecta dos ejes con desalineación paralela muy grandes sin que por ello se pierda capacidad de transmiento par torso. Existen diversos modelos como la junta de Ottman. Acoplador hidráulico. El acoplamiento hidráulico es un elemento de transmisión de potencia que basa su funcionamiento en el principio de Fotiger. De acuerdo con ese principio, una determinada potencia puede ser transmitida de un eje rotante a través de dos ruedas aleadas y un fluido de transmisión. La utilización del acoplador hidráulico como elemento de arranque y de viración
de velocidad es habitual en cintas transportadoras, ventiladores, bombas, molinos y diversas maquinarias industriales. Acoplador magnético. Los acoplamientos magnéticos son utilizados en aquella aplicación en la que se tiene que transmitir una fuerza sin contacto cuando el flujo magnético de una bobina alcanzada a otra. El acople magnético es el principio de funcionamiento de los transformadores y se basa en el principio de una conducta mutua, la cual ocurre si dos o más bobinas están muy cerca de una u otra.